Muy buenos días amigos, con ustedes Fernando Domínguez, soy el animador de este programa Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los sábados a las 3 de la tarde les trae en este canal AT&T. Estoy hoy con un amigo de muchos años, una persona que es un caballero, pero además de un caballero, una persona distinguida en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura, en el mundo de la cubanía. Se trata de mi amigo Eloy Cepero, a quien le doy la bienvenida. Gracias por invitarme, Fernando. Porque Eloy es una enciclopedia de cubanía. En primer lugar, Eloy es un Pedro Pan, vino de niño, cuando se venía solo en ese grupo de personas que tienen todo el mérito del mundo, aquellas familias que tratando de salvar a sus hijos del comunismo, y los enviaron junto con la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos y trajeron miles de niños que los salvaron de aquella situación. Esos niños se convirtieron después en jóvenes, fueron a parar a hogares norteamericanos, algunos regresaron, sus parientes, sus familiares, muchos lamentablemente no volvieron a ver a sus padres porque la tiranía no los dejó salir o porque estaban presos o por lo que fuera. Esa gran tragedia que ha vivido el pueblo cubano que dura 60 años. De los fundadores de la tragedia es nuestro amigo Eloy. Y esa prosapia de cubanía que tiene Eloy le viene quizá del anhelo, del deseo de conocer, de estar otra vez en su patria, su familia, etcétera, etcétera. Y él estudió, se graduó. Eloy es un banquero famoso, fue banquero muy joven en un banco de hipotecas que era uno de los más famosos, de los más grandes de la Florida. Y vivió y sobrevivió ese banco hasta que llegó la debacle del año 2008, donde todos desaparecieron. Pero además Eloy nunca ha estado quieto. Eloy ha sido el presidente de cuanto asociación por la libertad de Cuba, por la asociación de los cubanos para hacer tal cosa, de los latinoamericanos para hacer tal otra, etcétera. Es decir, Eloy es un hombre gregario que le encanta trabajar con los demás, que le encanta servir a los demás. Y en ese papel pues ha asumido en los últimos años el papel de rescatador un poco de la música, de la cultura cubana en ese aspecto musical. Y hoy vamos a conversar con una persona que tiene todos estos talentos en orden. Es decir, yo quisiera que empezáramos Eloy por tu niñez de Pedro Pan. Bueno, imagínate, yo vengo con mis dos hermanos, éramos tres, y nos cogió el presidente de la Junta de Directores de la Florida Power Line, un señor muy poderoso, con mucho dinero, y teníamos en la casa chofer, teníamos butler, un mayordomo y teníamos hasta una criada que nos hacía las... Y ¿qué te voy a decir? Vivimos prácticamente como los niños lindos. Fuimos a Coral Gables High, los viernes nos íbamos a un nightclub, a todos los country clubs de Miami, porque él quería que nosotros nos rozáramos con gente importante. Y después, 3 años después, trajeron a mis padres de Cuba, le compraron la casa y el negocio. Eso no ocurre más nunca. Y entonces siempre nos inculcó estudiar, como mis padres también, que fue abogado en Cuba. Y entonces me dijo, después que terminé en la Universidad de Miami, me dijo, ahora tienes que ir al ejército. Y entonces cuando regreso del ejército me dice, ahora tienes que hacer el máster tuyo, porque si te gusta el dinero, estudia finanzas, si no te gusta, estudia lo que te dé la gana. Entonces yo estudié finanzas porque me gustó el dinero. Tremendo, un hombre que me lideró bien. Entre paréntesis, Eloy, hay que decir que ese gesto de ese señor norteamericano no es único. No. Hay muchísimos. Los Estados Unidos se caracterizan, la mayoría de la población, por esa generosidad que es capaz después de incluso de haberse peleado con alguien, haber recibido golpes, pues perdonar y resarcir a la gente. Y como nosotros hubieron muchos, Mel Martínez también vivió con 2 hermanas también que allá en Orlando, los hermanos Atrio vivieron en Washington State con familias, hubieron muchos casos, gente que ha sido muy exitoso. Y parte de, yo creo que el éxito que tú mencionabas de estos muchachos que salieron es que nos inculcaron los padres en nosotros la educación, que era importante. Y mi padre antes de salir de Cuba nos dijo, lo que yo
más les pido es que ustedes por lo menos se gradúen de la universidad, porque lo único que no te puede quitar nadie es la educación. Y así fue, todos nos graduamos. Y esa generación de cubanos que ha desaparecido porque el medio social, la conciencia social la hace la familia, la patria, la sociedad. Y teníamos 500 años de sociedad española con cultura, con amor a la honestidad, a la honradez, a la investigación. Ese carácter que tenía esa generación de cubanos que vino al principio, tanto los que vinieron de niños como tú, como los que vinieron mayores, pues lamentablemente se pierde en el tiempo porque el hombre es el producto de su medio. Claro. Y el medio que hay ahora pues es una cosa... Si usted diga, yo soy yo y las circunstancias. Y las circunstancias. Perdóname que te interrumpí. No, ninguno. Entonces, bueno, de ahí empecé en banco, fui parte del grupo que empezó el Advisory Board, ¿cómo le llama? Concilio Consejero de la Camacol, con Jesús Fernández, con Emilio Lacan, con Tony Caula, con Héctor Reinaldo, con que fue presidente del Republic, Aristides Sastre, teníamos Carlos Arbolella, esa gente se fundó. Y desde jovencito me uní siempre. Empecé en la Camacol, después me pasé, como entré en una compañía, fundamos mi esposa una compañía de Futec, me uní a los Latin Builders, de jovencito también, y llegué a ser presidente. Bueno, tuve todas las posiciones y llegué a ser presidente de los Latin Builders, y después finalmente fundamos la Cámara de South Florida, que hoy en día es una de las más grandes también, la Cámara de South Florida, también para beneficiar el condado y traer, tú sabes, que los negocios hispanos, como ha hecho la Camacol desde que yo me siento muy realizado en ese sentido, que he participado en cosas que han sido bastante importantes. Es que es importante, la gente tiene que comprender que los negocios lo fomentan otros negocios. Claro. Que las cámaras de comercio, no importa cómo se llame, qué ámbito tiene, hay cámaras de comercio que abarcan una cuadra y hay cámaras de comercio de un estado o de la nación. Claro. Pero son todas iguales, es una agrupación de empresarios que se unen para hacer negocios, para defenderse unos a otros de los que los ataquen y facilitar que el negocio sea viable para todas las partes. Y eso es lo que hacen las cámaras de comercio. La gente no... Oye, Luis Sabine me dijo a mí, estando en los hombres de empresa, porque yo también después me uní cuando empecé en banco, me uní a los hombres de empresa, me dijo, tú vas a ser presidente de un banco algún día. Y yo le dije, ¿por qué, Luis? Yo era jovencito. Y dice, coño, ¿qué se te ve por arriba de la ropa? Me decía, que ese Luis Sabine era tremendo. Y el día que abrimos el banco, yo que fui presidente del banco, lo invité allá y hasta le di un certificado y todo, porque Luis era algo fuera de liga. La única calle con el nombre de una persona que tiene 50 cuadras es la de Luis Sabine. Es la de Luis Sabine, eso sí es verdad. Luis era Grandes Ligas y, bueno, ¿qué te voy a decir? Y de ahí, imagínate, la compañía mía, después me asocié con un venezolano, buen amigo mío y inteligentísimo, Jorge Rawich y su esposa, y nos convertimos de un mortgage broker, que era yo, a un banco hipotecario. Y llegó a ser probablemente la compañía más grande de hipoteca hispana en Estados Unidos. Teníamos 80 empleados, un perro de $250,000 mensuales, con 300 millones de pesos en cierres al año y un servicing de medio millón de dólares en service, en cobros hipotecarios. O sea, fue algo, hasta que tuvimos que cerrar en el 2008 cuando se cayó toda la economía y fuimos los primeros que cerramos. Porque él me dijo, ¿tú te quedas con la compañía? Y yo, no, si tú te vas, yo me voy contigo. Y cerramos y nos fue muy bien. De ahí hicimos varios condo conversion y tú sabes. Entonces empecé a prestar por mi cuenta, que es lo que hago ahora. Y entonces tengo una serie de inversionistas que les gusta invertir en lo que llaman los préstamos privados cuando vas al banco y te lo niegan. Este grupo de inversionistas fondea esas hipotecas y yo los aconsejo y también hago consultorías con ellos y nos ha ido muy bien en ese sentido y llevamos muchos años haciendo esto. Y Eloy, yo hago esta conversación porque es una cosa didáctica. La gente tiene que saber que lo que tiene hoy se debe a los que vinieron ayer y sembraron, crearon, hicieron. Cuando tú viniste, esto era un pueblecito. Era un pueblecito.
Bueno, la 7 de Norway, eso estaba, cuando tú pasabas de Leyún, eso era de tierra, para que tengas una idea. Y Coraway llegaba hasta la 72, hasta el Expressway, todo atrás era monte. Porque el señor que nos crió, McGregor Smith, él tenía su propio avión, porque era el chairman de la Florida Power Line, y cogíamos para ir, y cogíamos el avión en lo que es FIU hoy en día, en el aeropuerto, y teníamos que coger Coraway. Cuando llegábamos ahí donde está el Expressway, ahí se convertía en un monte. Entonces la carretera era de tierra, hasta que llegaba a la 107, y la 107, que era de tierra, viraba a mano derecha hasta que llegaba al aeropuerto de allí, de Tamiami, que le llaman, el Tamiami Airport. Bueno, salvando la distancia, cuando yo compré mi casa, Coraway llegaba hasta las 142. ¿No? Bueno, todavía. De la Y hoy en día 142 para allá, no, es hasta ya casi hasta Chrome, le falta un pedacito más. Sí, hemos visto el crecimiento de la ciudad. Y yo, bueno, tuvimos 25 años en la compañía hipoteca, hasta que finalmente la tuvimos que cerrar, pero entonces mi esposa es realtor y yo sigo haciendo consultoría de hipotecas y eso, y gracias a Dios nos ha ido bien. Porque además tú no te retiras nada más que el día que te vayas. Exactamente, sí. Porque además de todos los negocios que hace Eloy, pues Eloy está en cuanta actividad honorífica hay que va a hacer para elogiar alguna cosa buena, para rescatar alguna cultura, para hacer alguna cosa histórica. Bueno, el caso de la Universidad de Miami, cuando abrimos el programa de las grandes leyendas musicales, porque se estaban muriendo todos los artistas, y entonces Jaime Schusley, que me dice que era el director, me dice, oye, tú que tienes bastante billete, ¿por qué tú no donas aquí? Y digo, no, vamos a hacer algo mejor, vamos a empezar un programa, vamos a rescatar todas, a entrevistar a toda esta familia, a todas estas figuras, y hemos entrevistado 147. Hasta que nos tumbaron el Instituto de Estudios Cubanos y tuvimos que fundar el Instituto Cubano de Estudios de Miami, que es el que tenemos hoy, que fue la misma gente que estábamos allí que nos mudamos, sí. Y ahora los estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo en el Museo Cubano de la Diáspora. Y tenemos buena participación, hemos entrevistado ya como 10 personajes de la música y hemos tenido también eventos musicales ahí. Ese rescate que tú haces, que tú te has vuelto un musicólogo sin haber estudiado música, es decir, tú has estudiado música por ti mismo. Yo recuerdo que discos que me mandaron de Cuba, tú fuiste a mi casa y te los llevaste, después me los devolviste. Déjame decirte por qué, porque yo extrañaba, cuando yo vengo de 15 años, yo en Cuba oía mucha música en la radio. Y cuando llego aquí le extrañé tanto que el americano me dijo, ¿qué te gusta hacer a ti? Digo, yo a mí oí música cubana. Y entonces me dijo, bueno, vamos a empezar una colección. Empezamos la colección mía, que hoy es la segunda más grande de Estados Unidos, hispana, cubana. Y entonces la otra es la de Cristóbal Díaz Ayala, que es la mayor, que está en FIU. Y entonces empezamos y me regaló una tumbadora, porque yo tocaba un poquito de la tumbadora también. Y entonces, pero mientras más pasó el tiempo, me fui más indagando sobre la música cubana, sobre los músicos, y llegó un momento que yo no sabía que sabía tanto, porque lo estudiaba para mí, hasta que Ninoca me invita a un programa y empezamos a hablar de música, y Carlos Álvarez del Castillo me dice, me tienes anodado hablando de música, ven mañana para acá, y así empiezo yo los programas de radio. Después Ricardo Brown, todos los demás empezaron a llamarme para hacer, Oscar Asa, para hacer programas de radio sobre música, y entonces prácticamente se ha convertido, ahora estoy en Actualidad 1040, todos los fines de semana también, y llevo todo lo que es Grandes Leyendas en el instituto. Se nos acabó el tiempo porque la conversación es muy grata y se acabó la primera parte, así que, queridos amigos, quédense ahí que regreso enseguida con la segunda parte de Comentarios Económicos. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que hoy tengo un invitado especial, mi amigo Eloy Cepero, un personaje típicamente cubano de otra época, que es músico, poeta y loco un poco, Eloy, ¿no? Eloy es un hombre de negocio que lo ha hecho muy bien, que con gran fortuna, con gran acierto, pero además es un hombre que siempre se ha preocupado por la vida social, por las asociaciones que son
Los americanos creo que te lo inculcaron bien y los cubanos viejos eran iguales. Es decir, no solo de pan vive el hombre, hay que saber y disfrutar de la cultura que se tiene. Oh, completamente. Y entonces tú te has dedicado a eso, así que hay un poco de cultura de negocio que la gente no tiene. Aquí la gente cree que hacer negocio es tumbar a otro. Eso no es hacer negocio, eso es... Si tú tumbas a alguien, haces negocio una vez. Más nunca. Más nunca. Si tú tienes mala reputación, más nunca te exactamente. Entonces, como José Martí decía, si los pillos supieran el negocio que ese caballero, no habría pillos. No hubiera, es verdad. Entonces yo te invito a que repasemos un poco los negocios en estos años que tú has visto. Oh, imagínate, yo llevo 15 años aquí, Miami está prácticamente muerta. Little Havana, todo lo que es la calle 8 eran, yo no sé si tú, qué tiempo llevas tú, yo vine en ese sentido, los warehouses estaban cerrados, lo que son las tiendas hoy en día eran warehouses vacías todas. Okay, entonces, pero claro, los cubanos se empezaron a mudar ahí porque era lo más barato. Usualmente eran multifamilies, apartamentos de judíos, y entonces los cubanos se empezaron a mudar ahí, por poco, muchos de ellos empezaron a comprar porque los viejos, los americanos judíos decían, oye, cómprame esta casa y no tienes que dar un payment, vamos a hacer un préstamo por 30 años al 3, 4%, y la gente compraba prácticamente nada más que con la mensualidad que pagaba. Así se fue creciendo, ya la calle 8 empezó a convertirse al centro de lo que era el exilio cubano, porque para Corregueo, todo eso era toda la gente de Villetud de acá. Y nosotros vivíamos en el centro como estábamos con el americano, que nos rodeamos nada más de gente de dinero. Yo podía observar prácticamente lo que estaba pasando en Little Havana hasta el punto que como fui al Corregueo School tenía muchos amigos pobres que estudiaban con nosotros, vimos la necesidad que había. Pero los cubanos fueron muy empresarios. Primero vinieron con mucha educación de Cuba empresaria. También los bancos se portaron bien. Aristides Sastre empezó a prestarle dinero basado en la fe que él tenía en el cliente. Luis Botifol. Y Luis Botifol también, que sustituyó a Aristides Sastre, pero Carlos Arbolella, que no podemos dejarlo afuera, que también ayudó. Mucha gente... tú sabes que fueron los primeros presidentes de banco, ayudaron mucho también a todos. Cuando los tratos se cerraban con un apretón de mano y sin colateral. Exactamente, tú no tenías que tener colateral y ayudar. Y eso empezó a desarrollar hasta el punto que vemos cómo empieza primero, nadie se imaginó como el ejemplo de Jorge Mascanosa, que vino con Aristides Sastre, le prestó $10,000 y compró una compañía que se llamaba Iglesias y Torres y le puso Church and Tower en inglés. Y hoy en día es la compañía hispana más grande de Estados Unidos, con 20,000 empleados. Tú sabes, es algo, claro, corrido por los hijos de Jorge Mascanosa, que todos son grandes ligas, todo el mundo, graduados de universidades, contadores, abogados, tienen de todo. Y entonces tú ves como la ayuda de estos banqueros, incluyendo nosotros, Carlos, yo nunca trabajé con Carlos, pero Carlos, que era la competencia mía, vivía ayudando a todo el mundo y prestándole dinero, y los cubanos empezaron a abrir tiendecitas y tiendecitas. Cuando vienes a ver, ya la comunicaba, ya para el año 70, ya empezaba a entrar, empezaron los restaurantes, no sé si te acuerdan, los timbiriches aquellas, las cafeterías en las esquinas, que por cierto tuvieron que cambiar porque no se podía vender por fuera, los cafecitos tuvieron que ir y dejaban que la gente de color comiera con los blancos, sí, que los americanos no. No, claro, los negros venían ahí y comían en los restaurantes cubanos, y también el flujo nuevo la gente estaba arrebatada con tener los latinoamericanos de venir a los Estados Unidos. Como Miami se estaba convirtiendo en una ciudad donde había mucho, ¿cómo se llama? Mucho latino que hablan español. Entonces empezaron a venir los latinoamericanos también, y eso fue algo que empezó a crecer. La visita, empezaron a comprar, y cuando tú vienes a ver, Miami empieza a desarrollarse como una de las ciudades que es una de las más importantes de Estados Unidos. Número uno, por la localización, y número dos, porque aquí el 60% prácticamente de los habitantes hablan español. Y es la capital virtual de América Latina. Oh, completamente. Porque están los bancos para América Latina, están aquí, los centros de comunicaciones. Hay un vuelo, las grandes compañías tienen headquarters en Correos. Hay un vuelo
de American Airlines para alguna ciudad latinoamericana cada 15 segundos. Claro, no, Es increíble. Increíble. Y el desarrollo que ocurrió en Miami y que ocurrió las factorías en Hialeah, que originalmente eran de judíos. Después los cubanos empezaron a comprar porque la gente se ponía viejo. Los viejos vendían, los compraban los cubanos, empezaron a vender, ¿te acuerdas? Los carritos esos que iban en la construcción, porque los cubanos se metieron en la construcción enseguida. Y gracias a Ferré, que logró que, por ejemplo, el edificio de la 8 y la 27 Avenida, que no dejaban que los cubanos trabajaran, Ferré logró tú sabes, que la unión permitiera a los cubanos trabajar allí. Y los Latin Business, que era Lorenzo Loace, que murió, uno de los fundadores también de los Latin Business, junto con Ferré, ayudaron mucho a que todos estos plomeros y carpinteros que tenían esa habilidad pudieran trabajar en diferentes proyectos del condado. Eso fue una ayuda también. Steve Clark no se puede dejar. Mire que ese hombre ayudó a todo el mundo. Tú sabes, Kennedy, que fue el otro comisionado también grande, el mismo alcalde que murió corriendo para gobernador, ¿te acuerdas? Robert King High, que ayudó mucho a los cubanos. Aquí tuvimos una ayuda grandísima de todos los americanos y fuimos bendecidos, no sé por qué, pero fuimos bendecidos. Al mismo tiempo ayudábamos a todo aquel que podíamos. Yo creo que el problema está, perdóname que te interrumpa, Eloy, es que si tú analizas lo que tú estás diciendo, es un libro de economía empresarial. Es un libro de economía empresarial porque hicieron todo lo que debían hacer bien, se hizo, es decir, honradez. No se puede hacer negocios con personas que no son honradas. Segundo, de honradez además acrisolada, porque sencillamente la gente no era capaz de quedarse con lo que no era suyo. Y eso atrae a otras personas. Los banqueros. Mira, los banqueros que vinieron de Cuba, que ya eran banqueros cubanos, acuérdate que los banqueros de Cuba se fueron para Puerto Rico, para Nueva York, para Miami. Esa gente tenía un conocimiento de la banca que también ayudó mucho. Claro. Tú sabes, yo escribí un artículo para la Camacol, que salió en el Diario de las Américas, de cómo había afectado la banca cubana que había venido de Cuba, había afectado la economía en Miami. Eso fue en el año 73. Y de pronto Miami empieza a crecer, a crecer. La gente empieza a mudarse para Miami Beach, para los Miami, tú sabes, incluyendo y metiéndose hasta los barrios que eran originalmente negros. Los hispanos, no solo cubanos, pero dominicanos, puertorriqueños, empiezan a mudarse, es lo que hoy en día le llaman después del río. No sé cómo se llama, a la pata. Y empiezan y entonces tú ves como la ciudad va creciendo. Esa es la zona de Willy Gore. Y los grandes, exactamente, y los grandes que tenían billetes empezaron a mudarse para qué va a decir hoy en día. Y otra cosa que perdóname que te voy a interrumpir, los cubanos repitieron eso con la oleada de otros latinoamericanos que vinieron. Cada vez que había una desgracia política en América Latina, entraba una oleada de refugiados de esos países, de Nicaragua en su momento, de Chile en su momento, de Argentina. Entonces, nosotros le hicimos lo mismo que nos hicieron. Cada vez que había un huracán, por ejemplo, yo estaba en el Fidelity, hubo un huracán, fue el terremoto de Nicaragua. Nosotros, el banco, se buscó un camión y ayudamos, recogimos cosas para mandar para Nicaragua para el terremoto, que creo que fue en el año 72, 73 más o menos también, y ayudábamos a todos los países de América Latina cuando tenían desde aquí se reunían a todo el mundo. La cosa del cubano no solo fue uno crecer económicamente, como le gusta a todo el mundo vivir bien, pero también ayudar a los otros, claro. Y cuando venían también... Porque además la mayoría de los cubanos son cubanos religiosos, sí, con creencias religiosas serias, no aficionadas. Y por tanto, cuando se hace el bien y no miras a quién, el bien rebota. Sí, eso es una cosa que aprende uno. Yo una vez le pregunté al americano, óyeme, ¿cómo te podemos pagar lo que tú has hecho por nosotros? Porque nos dio educación a los tres, nos crió, me dijo, cada vez que ayudas a alguien me estarás pagando, repagando. Yo, wow.
qué manera de... Esos son los Estados Unidos. De enseñarte, Esos tú son sabes. los Y ha sido lo que hemos siempre tratando, siempre de hacer el bien y ser honesto. La persona que no es honesto. Para mí, la base de todo es la familia. Tú tienes una buena familia. Y mi padre decía, el hombre es exitoso cuando tiene buena familia, no por el dinero que tenga. Tú logras crear una buena familia y esa familia sigue creciendo, una familia unida, honesta y todo. Y ha sido un ejemplo para todos nosotros que hemos tenido familia y cómo se han desarrollado todos estos muchachos y siguen creciendo. Las hijas mías no me puedo quejar. Tú sabes, han llegado al máximo. La generación que vino después y la que vino después, porque ya estamos de nietos y ya estamos de nietos. Y de bisnietos. Yo acabo de tener uno ahora a los 73 años que tiene 3 meses. Pero seguimos comiendo picadillo, pastelito guayaba, y teniendo ese corazón abierto para los demás. Yo creo que eso es muy importante porque el bien que está en el corazón sencillamente se refleja en el alma y se refleja en el bolsillo. El bolsillo es el receptor del bien que tú le haces a los demás. Tú puedes gastarte todo el dinero del mundo en ayudar a otro y Dios te va a compensar. Oh, Dios te compensa. Eso. Entonces, oye, hablando de esto, yo tengo una hija que vive casada con un venezolano. Están en San Francisco y ya llevan 5 años, pero ya están locos por regresar. Y van a regresar, pero ya están planeando regresar el año que viene porque extrañan los pastelitos guayaba. Claro. Toda la comida venezolana que se hace aquí. Y digo, caballero, ¿verdad que Miami atrae a todos? Tú sabes que yo viví en Venezuela. En Venezuela era el reflejo de lo que pasaba en Miami. Nosotros veíamos la televisión de aquí, etcétera, y añoramos el pastelito guayaba. Había un almuerzo que hacíamos los ejecutivos de las compañías americanas, que yo era ejecutivo de una compañía norteamericana grande, y los cubanos que éramos ejecutivos los reuníamos un jueves de cada domingo, de cada mes, y mandábamos el día antes a alguien a buscar tasajos en Miami, porque en Venezuela no había tasajos. Para hacer un... Eso era, digamos, para nosotros la meca de la cubanía era Miami. Venezuela. Porque Miami es la Cuba del Norte, pero la Cuba del Norte sin miseria, la Cuba del Norte sin tiranía, la Cuba del Norte sin represión, claro. La Cuba del Norte con orden, respeto. Oye, hay que ver lo que han hecho los cubanos. Aquí se producen más libros, escritores, que en Cuba. Miami, el exilio cubano produce mucho más libros, tú sabes, revistas y todo, que todo lo que hay en Cuba. Es una cosa inconcebible. El Producto Bruto de nuestro condado, no vamos a hablar de otras partes donde iban cubanos, hay otros condados que también están, pero bueno, vamos a hablar de este que es la capital del exilio. El Producto Bruto del condado de Miami-Dade es más grande que el Producto Bruto de Cuba y de varios países de América Latina. Bueno, no, tengo entendido de 22 estados, tengo entendido por lo que leí. Pero estás comparando los Estados Unidos, pero digo yo con relación a países. A países, sí. 22, el presupuesto del condado de ahí es mayor que 22 estados. Voy a tener que invitarte otro día porque se nos quedan muchas bueno, cosas. Lo que tú quieras, tú sabes. Y el tiempo se nos acabó. Hoy ha sido un placer estar contigo y poder compartir con la audiencia de la Cámara. Yo hace años con Orlando Naranjo que venía aquí. Yo tengo el honor de haberlo sustituido, aunque es instituible. Bueno, pues, amigos, gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado en otro Comentarios Económicos.